El 23 de octubre de 2004, bajo el calor abrasador de Phoenix, Arizona, un trabajador de la construcción tropezó en el desierto con una caja de plástico azul herméticamente cerrada. Previendo un hallazgo valioso, la abrió con avidez, solo para encontrarse con un hedor pútrido que emanaba del interior. En su interior había un espectáculo espantoso: bolsas de basura negras arrugadas, manchadas de sangre. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron el macabro contenido: un torso seccionado, sin cabeza, en una escena que sugería un espeluznante asesinato. En medio de la investigación, una denuncia de desaparición presentada por Marjorie desveló una enmarañada red de engaños y traiciones. El marido de Marjorie, Jay, había desaparecido en circunstancias misteriosas, pero su comportamiento hacía pensar en una implicación más profunda. Las revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales y gastos suntuosos pintaron un retrato de engaño, implicando a Marjorie y a su compañero Larry en la muerte de Jay. Con el descubrimiento del coche desaparecido de Jay y las llaves encontradas en el cuerpo de la víctima, las piezas empezaron a encajar. Lo que empezó como un descubrimiento fortuito en el desierto se convirtió en una escalofriante investigación de homicidio, planteando la pregunta: ¿quién tenía motivos para acabar con la vida del exitoso hombre de negocios Jay? El 28 de agosto de 2004, Jay viajó a Florida para un viaje de negocios, con la intención de regresar a Phoenix 3 semanas más tarde. Sin embargo, el día de su 45 cumpleaños, el 8 de septiembre, llamó bruscamente a sus padres, expresándoles su deseo de volver pronto a casa para celebrarlo. Después de ese día, sus padres no volvieron a saber de él. Tal vez el día de su 45 cumpleaños, alguien lo asesinó y descuartizó, deshaciéndose de partes de su cuerpo en el desierto, expuesto al implacable sol. La sola idea de un caso así resulta escalofriante. ¿Podría ser la esposa de Jay, Marjorie? Hablando de Marjorie, la historia de su vida es fascinante. Nacida en Miami, Florida, en 1961, sus padres se divorciaron cuando ella tenía 3 años. La madre de Marjorie se volvió a casar con un técnico de aire acondicionado, y aunque la familia pasaba apuros económicos, su madre no escatimó esfuerzos en la educación de Marjorie. Para poder pagar las clases de piano y ballet de Marjorie, su madre tenía 2 trabajos. A los 10 años, Marjorie ya dominaba el ballet, el jazz y el claqué. Además, estaba dotada de una gran belleza. Delgada, alta y rubia, parecía salida de un cuadro. Desde niña, Marjorie no dejaba de tener admiradores y disfrutaba coqueteando con ellos. Sin embargo, rara vez salía con chicos de su edad, pues prefería a hombres mayores. A los 15 años trabajaba como camarera en un asador, compaginando los estudios durante el día, el trabajo por la noche y el baile en el teatro los fines de semana. A los 17 años le diagnosticaron endometriosis, por lo que quedó estéril de por vida. Devastada por la noticia, siempre se había imaginado a sí misma siguiendo el camino tradicional de la educación, el matrimonio y la maternidad. Pero ahora tenía que aceptar el hecho de que nunca tendría hijos. En palabras de la propia Marjorie, sintió que desde ese momento su vida parecía girar enteramente en torno a sí misma. Era como si solo necesitara vivir para sí misma. Así que, mientras le gustara a alguien, estaba dispuesta a estar con él. A los 34 años, Marjorie ya se había casado 7 veces. Parecía incapaz de mantener una relación durante mucho tiempo. Aunque realmente deseaba estabilidad y un entorno familiar cálido, en cuanto las cosas se asentaban, Marjorie se sentía vacía por dentro y buscaba llenar el vacío con un nuevo romance. En 1985, a la edad de 23 años, Marjorie trabajó como corista en Las Vegas, ganando dinero incansablemente para pagar las deudas de su novio jugador. Sin embargo, su novio seguía siendo un irresponsable y acumulaba más deudas de juego. Desesperada, Marjorie decide regresar a Florida. Pero el destino quiso que su coche se averiara en Phoenix. Marjorie no podía permitirse los gastos de reparación y se sentía demasiado avergonzada para pedir ayuda a su familia, sobre todo porque siempre habían desaprobado su relación con el ludópata.
Para salvar las apariencias, Marjorie utilizó confiadamente su último dinero para alojarse en un motel, con la intención de encontrar un trabajo temporal y ganar lo suficiente para arreglar su coche antes de proseguir su viaje a Florida. Pero encontrar trabajo no fue fácil. Después de deambular por las calles durante días sin éxito, Marjorie acabó en un club de striptease, iniciando una carrera como bailarina de striptease que cambiaría su vida para siempre. Con su belleza y su figura, Marjorie se convirtió sin esfuerzo en una de las strippers más populares de la ciudad. Fue allí donde conoció a Jay, un encantador vendedor con vaqueros ajustados que parecía destilar sofisticación. Jay nació el 8 de septiembre de 1959 en Phoenix, Arizona, de padres de origen modesto. Sin embargo, desde su adolescencia, Jay mostró un talento excepcional para las ventas. Al año de graduarse en el instituto, compró su primera casa en los suburbios de Phoenix. A mediados de los 80, Jay invirtió su dinero en varias empresas y creó una nueva compañía especializada en la venta de artículos novedosos, como bolas de electricidad estática, a bares y discotecas. Por desgracia, la moda de estos artículos se desvaneció rápidamente, dejando a Jay con un gran inventario que no podía vender y deudas crecientes. Fue entonces cuando conoció a Marjorie. Quedó prendado de ella desde el principio, pero ella siempre rechazaba sus insinuaciones. En lugar de desanimarle, sus rechazos le impulsaron a perseguirla con más fervor. En el invierno de 1985, Marjorie finalmente aceptó salir con Jay. Extasiado, Jay llegó a recogerla en su BMW último modelo, dejando a Marjorie con la impresión de que era rico. Sin embargo, se sorprendió al encontrar la casa de Jay en un estado ruinoso, escasamente amueblada, con la nevera vacía y las paredes adornadas con numerosas fotos subidas de tono. Lo que debería haber sido una velada apasionada se convirtió para Marjorie en horas de limpieza que la dejaron exhausta. Durante las siguientes semanas pasó los días limpiando la casa de Jay y las noches bailando en el club, perdiendo peso debido a la agotadora rutina. Aunque los días eran duros, proporcionaban a Marjorie una sensación de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad no era suficiente, sobre todo cuando la intimidad no satisfacía sus expectativas, lo que hizo que perdiera el interés por Jay tras desvanecerse la excitación inicial. Al poco tiempo, Marjorie ahorró suficiente dinero y regresó a Florida para seguir haciendo striptease en bares. Con unas ganancias nocturnas que alcanzaban los $1,000, se compró un coche y alquiló un apartamento, comenzando una nueva vida en Florida. Marjorie empezó a planear su propio imperio del striptease, formando un grupo de bailarinas, todas ellas rubias, casi blancas, vestidas igual y maquilladas de la misma manera, lo que creaba un impactante efecto visual. Este grupo, conocido como las Platinum Dolls, alcanzó rápidamente popularidad mundial, con actuaciones en Tokio, París, Italia, Alemania y otros países. En octubre de 1988, Marjorie se divorció de su cuarto marido y comenzó una relación íntima con su benefactor, que la había descubierto. Marjorie se había enamorado de él a los 18 años, pero era conocido como el rey de los clubes de striptease, un hombre que vivía de forma imprudente y libre, lo que hizo dudar a Marjorie de su capacidad para retenerlo. Mientras mantenía una relación con su benefactor, Marjorie también perseguía a otro hombre rico llamado Rodell, de 56 años, bastante mayor que ella y con un patrimonio que superaba al de todos sus maridos anteriores juntos. A través de Rodell, Marjorie logró penetrar en los círculos de la élite de Florida, pero sus ambiciones iban más allá. Tras casarse con Rodell, Marjorie se mudó a su mansión de Nueva Jersey. Rodell parecía confiar implícitamente en Marjorie, incluso cambió el nombre de la empresa por el suyo y tiñó todo el equipo de su color favorito. Sin embargo, Marjorie empezó a notar que algo iba mal. Rodell le daba instrucciones sobre el funcionamiento de los equipos, le hacía firmar documentos de la empresa e incluso contrataba proyectos gubernamentales en su nombre, todo ello mientras evadía impuestos. A pesar de las repetidas súplicas de Marjorie para que pagara los impuestos, Rodell permanecía indiferente, a menudo callándola con comentarios desdeñosos.
Temerosa de tener que rendir cuentas, Marjorie hizo copias de todos los documentos en la sede de la empresa de Rodell y los envió por correo a Hacienda. Mientras tanto, arregló sus finanzas y volvió con su benefactor, continuando su vida como muñeca de platino. Durante los años siguientes, vivió con su benefactor en su lujosa mansión, disfrutando de un estilo de vida lujoso. En 1990, el imperio de clubes de striptease de su benefactor se había expandido internacionalmente, con más de 50 clubes en Atenas, Barcelona, Londres, París, México, etc., generando unos beneficios que se dispararon de 10 a 100 millones de dólares anuales. Además, se aventuró en otras industrias, como revistas masculinas, calendarios y discos. Marjorie, una de sus más estrechas colaboradoras, participó en muchos de sus proyectos e incluso posó para las portadas de sus revistas. A pesar de su íntima relación y de su creencia de que entendía a Marjorie mejor que nadie, la verdadera naturaleza de su vínculo seguía siendo compleja y tal vez incluso esquiva. Sin embargo, el jefe seguía sin saber cuántas veces se había casado Marjorie, ni conocía sus problemas de infertilidad. En 1991, el jefe le propuso matrimonio a Marjorie con un anillo de diamantes de 4 quilates, y ella aceptó. Pero poco después, una vez calmada, Marjorie se dio cuenta de que casarse con el jefe no era la decisión correcta. Era muy consciente de sus propios celos, inseguridad y posesividad, rasgos que no auguraban nada bueno con el jefe, un vividor por naturaleza. El jefe también sabía que no era de los que se casan y que no podría soportar las obligaciones del matrimonio. Por eso, unas semanas después de la proposición, acordaron en silencio dejar el tema del matrimonio. Marjorie siguió trabajando para el jefe, dirigiendo las giras de las Platinum Dolls. En 1992, Marjorie contrajo su sexto matrimonio, que tampoco duró mucho porque descubrió inesperadamente que su marido era gay. Un año después, Marjorie abandonó Florida y a su querido jefe y se trasladó a Las Vegas para seguir haciendo striptease. Antes de marcharse, el jefe aseguró a Marjorie que siempre estaría a su lado. En 1994, un día cualquiera, Marjorie recibió una llamada inesperada de Jay, el vendedor. Desde que conoció a Marjorie, Jay no se había enamorado de nadie más, a pesar de salir e intimar con muchas mujeres hermosas. Ninguna de ellas era una relación seria. Durante 10 años, allá donde iba Jay, buscaba a Marjorie. Ese día vio una foto cautivadora de Marjorie en una valla publicitaria de Las Vegas. Esa noche se reencontraron. Marjorie era aún más hermosa de lo que él recordaba, pero Jay parecía haber engordado y perdido pelo. El destino sonrió a Jay cuando conoció a un rico hombre de negocios especializado en la venta de joyas y decoración americana, justo cuando se enfrentaba a la bancarrota. Se hicieron socios y Jay prosperó bajo la tutela del empresario. Con el tiempo, Jay fundó su propia empresa, convirtiéndose en competidor de su antiguo benefactor. Marjorie siguió a Jay hasta su casa, que tenía mucho mejor aspecto que antes. La nevera ya no estaba vacía y los suelos estaban impecables. Era evidente que Jay se había esforzado mucho para recibirla. Pronto se involucraron sentimentalmente. Aunque Marjorie no estaba del todo satisfecha con Jay, oír hablar de sus 10 años de búsqueda la conmovió. Se dio cuenta de que necesitaba a alguien como Jay, que la quería con tanta constancia. A principios de 1995, Jay le propuso matrimonio a Marjorie. Con lágrimas en los ojos, ella le dijo que no podía casarse con él porque no podía tener hijos, su único pesar en la vida. Jay la tranquilizó diciéndole que eso no era un problema. Prometió no reparar en gastos y utilizar toda la tecnología disponible para hacer realidad su sueño de tener un hijo. Las palabras de Jay llegaron al corazón de Marjorie, demostrando una vez más su habilidad como vendedor. En julio de 1995, Marjorie y Jay se casaron en Las Vegas. A primera vista, Marjorie y Jay no parecían la pareja perfecta. Según la propia Marjorie, Jay no le parecía especialmente encantador. Jay parecía tener algo de dinero, pero comparado con los hombres con los que había estado antes, no era más que un indigente.
Si había algo bueno en Jay, era que la quería más y era más fácil de controlar que otros hombres, lo que lo hacía más adecuado para una vida estable. Mientras tanto, Jay se casó con la luna de su juventud, colmando de afecto a Marjorie. Ignoraba por completo que Marjorie no se había casado con él por amor ni por dinero, sino para satisfacer su propio deseo de tener hijos. Durante los meses siguientes, Marjorie se sometió a 7 dolorosas operaciones de extracción de óvulos, soportando cada una de ellas porque Jay le daba pena. A pesar de estar ocupada, siempre sacaba tiempo para acompañarle, masajearle la espalda y consolarle. Finalmente, a finales de 1995, Marjorie consiguió quedarse embarazada y dio a luz a un hijo sano y adorable en agosto del año siguiente. En 1997, Marjorie volvió a quedarse embarazada, pero esta vez las cosas no fueron bien. Una ecografía reveló que no había latido, por lo que tuvo que abortar de urgencia. Desde que tuvieron hijos, el matrimonio de Jay y Marjorie se había vuelto cada vez más estable. No porque su relación fuera especialmente sólida, sino porque ninguno de los dos quería que su hijo creciera en un hogar sin amor. De vez en cuando, Marjorie se ponía en contacto con su antiguo jefe, que seguía soltero. Él la instaba a volver, pero Marjorie se negaba en redondo, afirmando que nunca alejaría a su hijo de su padre biológico. A medida que su hijo crecía, Jay temía cada vez más morir y dejar a Marjorie y a su hijo solos. Para asegurarse de que estarían económicamente seguros tras su muerte, adquirió 2 pólizas de seguro de vida por un total de $1 millón, en las que Marjorie figuraba como única beneficiaria. Además, dejó todos sus bienes a Marjorie en su testamento. A primera vista, parecía que Marjorie había vuelto a la vida familiar después de tener hijos, centrándose en ser una esposa y madre abnegada. En realidad, Marjorie llevaba mucho tiempo distanciada de Jay, sobre todo porque su trabajo de stripper la mantenía ocupada. Pasando más de la mitad del año fuera de casa, Marjorie se sentía cada vez más sola. En 2002, después de que su hijo empezara la guardería, Marjorie empezó a pasar mucho tiempo en el gimnasio, convirtiéndolo en su segundo hogar. Se obsesionó con perder peso y llegó a robar la medicación de su hijo para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Mientras Marjorie se centraba en mantener su figura, el aspecto de Jay se deterioraba a medida que aumentaba de peso. Marjorie, que ya no encontraba atractivo a Jay, lo encontraba aún más repulsivo en ese momento. Necesitaba desesperadamente a alguien atractivo y apasionado. En el verano de 2004, Marjorie encontró al hombre ideal, Larry, que tenía 60 años y ya era abuelo. Alto, musculoso y dedicado al fitness, Larry era como muchos otros hombres antes que él, incapaz de resistirse a la belleza de Marjorie. Acabaron juntos en menos de una semana. Sin embargo, a Larry no le gustaba intimar en casa de Marjorie ni la continua relación de esta con su exmarido Jay. Cabe mencionar que Marjorie siempre había afirmado públicamente que ella y Jay estaban divorciados y que solo vivían juntos por el bien de su hijo. El 26 de agosto de 2004, tras celebrar el cumpleaños de su hijo, Marjorie se marchó a otro viaje de negocios. No se imaginaba que, nada más marcharse, llamaría a Larry a su casa. El 8 de septiembre de 2004, día del cumpleaños de Jay, este salió corriendo del trabajo para llevar a su hijo a jugar. Sobre las 8:30 de la mañana, su madre llamó para desearle feliz cumpleaños. Jay respondió alegremente que estaba de camino a casa. Esa fue la última vez que su madre supo de él. Pasadas las 5 de la tarde, Jay fue asesinado. Al día siguiente, Marjorie recogió a su hijo del colegio y compró una gran cantidad de artículos de limpieza en el supermercado. Luego pasó varios días renovando la casa, aplicando resina epoxi al suelo del garaje y pintándolo con pintura. En menos de 6 días, Marjorie gastó casi $600,500, todos con la tarjeta de crédito de Jay. El 14 de septiembre de 2004, Marjorie envió un mensaje a Jay pidiéndole que le devolviera la llamada. Pero Jay, naturalmente, no contestó.
El 20 de septiembre de 2004, sin noticias de Jay durante 12 días, la familia de este instó a Marjorie a denunciar su desaparición. Alrededor de la 1:30 p.m. de ese mismo día, varios clientes de Jay recibieron llamadas telefónicas de él, pero nadie escuchó la voz de Jay. El 22 de septiembre de 2004, presionada por la familia de Jay, Marjorie denunció finalmente su desaparición a la policía. El 28 de septiembre de 2004, la policía sospechó que Jay había sido asesinado y registró su casa. Fueron atacados por Larry. Fueron necesarios varios policías para reducirlo. Cuando Marjorie regresó, Larry estaba enfurruñado en una silla y la policía furiosa. Interrogaron a Marjorie, preguntándole quién era ese hombre y por qué estaba en su casa, sugiriendo que era su amante. Marjorie explicó que ella y Jay ya no estaban casados y que vivían juntos solo por el bien de su hijo. Resultó que cuando Marjorie estaba intentando concebir, su quinto exmarido le había dejado una carga fiscal. Como actual marido de Marjorie, era probable que el negocio de Jay fuera auditado y sus bienes congelados. Esto era un desastre para el negocio de Jay. Para evitar el escrutinio, Jay y Marjorie se habían divorciado falsamente. Habían obtenido los papeles del divorcio, pero seguían viviendo juntos como un matrimonio, criando juntos a su hijo. El 23 de octubre de 2004, cuando se cumplían 45 días de la desaparición de Jay, la policía encontró partes de su torso en el desierto del noreste de Phoenix, lo que elevó el caso de desaparición a homicidio. Marjorie se convirtió inmediatamente en la principal sospechosa. La policía registró entonces el garaje de Marjorie, que tenía las paredes y los techos pintados de acero y el suelo meticulosamente limpio, sin rastros de sangre. Luego se dirigieron a la casa de Larry, donde el garaje estaba cubierto de polvo. Claramente no era la escena de un crimen. En el lugar donde antes se guardaban las pertenencias de Jay se encontró un leve rastro de sangre. La policía llamó a Marjorie y le informó de la muerte de Jay. Marjorie soltó inmediatamente un grito agudo, aunque sonaba falso y carecía de lágrimas auténticas. No fue hasta que la policía mencionó que se congelarían las cuentas bancarias de la familia de Jay para ayudar en la investigación cuando Marjorie se enfadó de verdad, gritando y llorando histéricamente. El 29 de octubre de 2004, Marjorie recibió el testamento de Jay. Además del reparto de bienes, había una nota dirigida específicamente a Marjorie, en la que se le indicaba cómo comprar sellos en la oficina de correos y enviar postales a los clientes, con el contenido ya escrito. Jay expresó su gratitud a los amigos y les aseguró que Marjorie seguiría vendiendo sus productos en su ausencia. También mencionó a Marjorie como su esposa y agradeció a todos el continuo apoyo a su familia. Por último, les pidió que le recordaran como el padre de Noah, indicando su dedicación a su familia hasta su último aliento. El aparente amor de Jay por su familia era evidente. No podía imaginar que la misma familia a la que amaba sería la responsable de acabar con su vida. Durante las semanas siguientes, la policía examinó detenidamente las pruebas recogidas durante la investigación, comparando el cabello y el ADN de Marjorie y Larry con muestras forenses. Mientras tanto, obtuvieron los registros de llamadas telefónicas de Jay, que mostraban que el día del incidente, Jay salió de Tucson, Arizona, a primera hora de la mañana y realizó su última llamada en una gasolinera de Phoenix por la tarde, lo que coincidía con las imágenes de vigilancia en las que se le veía comprando gasolina. A las 21:40 horas, el teléfono de Jay se conectó a una torre de telefonía móvil cercana a su casa, lo que indica que alguien de la casa utilizó el teléfono de Jay esa noche. Teniendo en cuenta que el hijo de Jay no recordaba haber visto a su padre ese día, la policía especuló con la posibilidad de que Jay hubiera sido asesinado sobre las 5 de la tarde, cuando su hijo aún estaba en el colegio. Después de ese día, casi todas las llamadas realizadas desde el teléfono de Jay conectaban con la misma torre de telefonía móvil cercana a su casa, lo que sugiere que Marjorie estaba en casa utilizando el teléfono de Jay para engañar a sus amigos y familiares. Ocasionalmente, las llamadas procedían de una torre de telefonía móvil cercana a la casa de Larry, y 4 llamadas conectaron con una torre cercana a la empresa de Larry,
lo que indica que tanto Larry como Marjorie podrían haber estado implicados en la muerte de Jay. El 13 de octubre de 2004, Marjorie fue detenida acusada de fraude con tarjeta de crédito por intentar utilizar la tarjeta de crédito de Jay para pagar. Unas horas más tarde, Marjorie fue puesta en libertad bajo fianza. Sin dudarlo, cogió el teléfono y llamó a la persona que le había prometido estar siempre a su lado, su jefe. Fiel a su promesa, el jefe contactó inmediatamente con un abogado de renombre para Marjorie. Sin embargo, por otro lado, la policía reunía cada vez más pruebas. Los antiguos amigos de Marjorie dijeron a los investigadores que Marjorie debía de haber asesinado a Jay porque últimamente andaba desesperada de dinero. Solo con la muerte de Jay pudo venderlo todo y seguir buscando nuevos hombres. Marjorie estaba harta de Jay, pero no podía dejarlo. Después de todo, cuando se divorciaron falsamente para eludir cuestiones fiscales, Marjorie transfirió todos los bienes y la custodia del niño a Jay, dejándola básicamente sin nada. Marjorie dijo una vez: «A quien quiera quitarme a mi hijo, lo mataré. Les cortaré la cabeza y los arrojaré al desierto». Esta declaración fue inquietantemente similar al destino de Jay. La policía especuló que Jay probablemente fue asesinado en el garaje de su casa, luego desmembrado y eliminado en el almacén. Cabe señalar que en el almacén había un juego de cuchillos, pero faltaban dos, y las marcas de corte de esos dos cuchillos coincidían con las heridas del cuerpo. Esto no puede ser una coincidencia. Según las imágenes de vigilancia, al día siguiente del incidente, Marjorie fue al supermercado y compró bolsas de basura, desinfectante, limpiador de suelos y una enorme caja de plástico. Esta caja de plástico era la que contenía el cuerpo de Jay en el desierto y coincidía exactamente en tamaño, color e incluso el código de barras de la parte superior. Parecía que la policía había obtenido pruebas convincentes. La noche del 6 de diciembre de 2004, Marjorie fue detenida como sospechosa de asesinato en primer grado. Marjorie no dijo ni una palabra y dejó obedientemente que la policía le esposara. Siguió mirando a su hijo hasta que desapareció de su vista. Esta fue también la última vez que Marjorie vio a su hijo. Pocos días después, el antiguo amante de Marjorie, el llamado rey del club de striptease, voló a Phoenix sin dudarlo y se reunió personalmente con los abogados defensores, ofreciéndoles un cheque de $1,000 para garantizar la liberación de Marjorie. El jefe le dijo a Marjorie: «Te quiero, creo en ti, eres inocente». Sin embargo, menos de una semana después, aparecieron nuevas pruebas. La policía encontró dos cabellos en la caja de plástico azul que contenía el cuerpo. Uno parecía el pelo de Marjorie, mientras que el otro se parecía mucho al de Larry. La policía necesitaba urgentemente más pruebas, pero el abogado de Larry presionó a la policía, diciendo que Larry estaba dispuesto a confesar, pero que a cambio debían concederle inmunidad. Según Larry, él no sabía nada y no estaba involucrado en nada. No era más que un lamentable hombre de 60 años engañado por Marjorie, la tercera parte. La policía ponía los ojos en blanco ante la declaración de Larry porque seguramente sabía más de lo que afirmaba. Pero, por desgracia, Larry contaba con acuerdos de inmunidad y abogados experimentados que le guiaban, lo que hacía realmente difícil que la policía pudiera acusarle. Sin embargo, por otro lado, Larry no tenía motivos para asesinar a Jay. La muerte de Jay no benefició a Larry en absoluto. Larry tenía esposa, hijos e incluso nietos. No podía divorciarse de su mujer por Marjorie, y mucho menos asesinar a Jay por una propiedad. Marjorie siempre fue la única heredera de los bienes de Jay. Durante los días de espera para el juicio, Marjorie se fue adaptando poco a poco a la vida en prisión. Como era una cárcel de mujeres, no había hombres, así que Marjorie comenzó su romance lésbico. El 29 de enero de 2009, tras 12 aplazamientos, comenzó el juicio de Marjorie. Marjorie seguía insistiendo en su inocencia. Afirmó que el día del incidente, Jay llegó a casa demasiado pronto y se encontró accidentalmente con Larry en el garaje. Discutieron y, en su ira, Larry disparó accidentalmente a Jay.
Entonces Larry le amenazó, diciendo que si se atrevía a decir la verdad, le mataría a él y a su hijo. Cabe mencionar que se confirmó que los dos cabellos encontrados anteriormente no pertenecían a Marjorie ni a Larry. La policía aún no había encontrado pruebas para acusar a Larry, por lo que todas las sospechas se dirigían hacia Marjorie. Larry asistiría como testigo y no sería investigado como sospechoso. Sin embargo, hasta el momento la policía seguía creyendo que Larry estaba implicado en el caso. En el juicio, la acusación se centró inicialmente en el carácter de Marjorie. En boca de la acusación, Marjorie era una mujer codiciosa y extremadamente controladora que seducía a todos los hombres que conocía y mantenía relaciones extramatrimoniales con ellos. Odiaba a su marido, Jay, pero no podía soportar dejar a su hijo o su dinero, así que optó por el asesinato. La acusación presentó una serie de pruebas, entre ellas la caja de plástico encontrada con el cadáver y fotos de vigilancia de Marjorie comprando productos de limpieza. Pero la defensa argumentó que Marjorie no podía haber cometido el crimen. El único sospechoso era Larry. Aparte de Larry, nadie tenía la capacidad de manipular un cuerpo de más de 100 kilos. El 14 de septiembre de 2009, tras más de medio año de juicio, el jurado tomó una decisión unánime, condenando a Marjorie por asesinato en primer grado. Al día siguiente, comenzó la vista para dictar sentencia. La familia de Jay emitió un comunicado diciendo que, aunque odiaban a Marjorie, seguía siendo la madre de Jay, y su hijo ya había perdido a su padre. No podían permitirse perder también a su madre. Al final, Marjorie se libró de la pena de muerte y fue condenada a cadena perpetua. Marjorie pasaría el resto de su vida en prisión, pero por desgracia, la parte restante del cuerpo del pobre Jay seguía desaparecida hasta el día de hoy. Jonathan, un ingeniero biomédico de 26 años, es una persona admirada por su familia y amigos. De buen corazón e inteligente, le apasionan los deportes y su futuro parece prometedor. Sin embargo, durante las primeras etapas de su carrera, cometió un error fatal al entablar una relación prohibida con una mujer casada. Si bien circunstancias como esta no suelen terminar bien, en este caso particular la situación dio un giro sorprendente que superó las expectativas de todos. Brittany y Armando son un matrimonio que vive en New Hampshire, Estados Unidos. La esposa Brittany nació el 23 de abril de 1989 y comenzó a salir con Armando, que tenía 15 años en ese momento, y ella tenía 16. Después de años de conocerse, se casaron y tuvieron 2 hijos. Al principio su amor era maravilloso, pero desafortunadamente su relación rápidamente se volvió amarga después del matrimonio. El abuso del marido Barron hacia Brittany se intensificó, tanto física como mentalmente, convirtiéndola en víctima de violencia doméstica. En este matrimonio sufrió mucho. Como muchas situaciones similares, Brittany buscó consuelo en otro hombre, que resultó ser Jonathan. Recién graduado y comenzando su carrera como ingeniero biomédico, Jonathan y Brittany trabajaron en la misma empresa de equipos biomédicos. Este fue su primer trabajo, y a pesar de ser 7 años menor que ella, se llevaron bien inmediatamente cuando se conocieron. Con el tiempo, su amistad inicial evolucionó hasta convertirse en una relación íntima. Brittany se dio cuenta de esto mientras pasaba tiempo con Jonathan. Se sintió maravillosa, reconocida y respetada. En esta aventura secreta se sentía increíblemente relajada y cómoda. En ocasiones, incluso pensó en terminar por completo la relación con su marido para empezar una nueva vida. Brittany tenía mucho miedo de dejar a su marido porque era el padre de sus hijos, llevaban muchos años juntos y sabía con qué intensidad podría reaccionar. Entonces, en algún momento comenzó a vivir una doble vida. Cada vez que tenía la oportunidad se iba con Jonathan, buscando momentos de soledad lejos de miradas indiscretas. Brittany sabía que ser cautelosa con su aventura ilícita era la decisión correcta porque entendía el temperamento de su marido. Si Armando se enterara de su relación, sin duda reaccionaría de la peor manera posible. El lunes 21 de septiembre de 2020, el verano en New Hampshire llegaba a su fin.
El tiempo era agradable y el cielo estaba azul claro. A pesar del hermoso paisaje, la madre de Jonathan estaba llena de preocupación. No había sabido nada de su hijo Jonathan durante más de 48 horas. Intentó comunicarse con el lugar de trabajo de Jonathan para ver cómo estaba, pero desafortunadamente él no se presentó a trabajar. Esto puso ansiosa a su madre, ya que conocía bien a su hijo. Nunca se iría sin decir una palabra. Abrumada por la preocupación, decidió denunciar la desaparición a la policía y buscar su ayuda. Tras recibir el informe, la policía decidió registrar la residencia de Jonathan en su ciudad natal. Después de una búsqueda exhaustiva, los agentes no lo encontraron y su jeep también desapareció. Luego, los agentes visitaron la empresa de Jonathan para recopilar más información y les dijeron que no se había presentado a trabajar ese día. Además, se enteraron de otra extraña coincidencia. Su colega, Brittany, también estaba ausente del trabajo ese día. A diferencia de Jonathan, Brittany había enviado un mensaje a la empresa ese mismo día, explicando que tenía algunos asuntos que atender y que necesitaba tomarse el día libre. Incluso mencionó que tal vez nunca volvería a trabajar allí. Dentro de la empresa, nadie hablaba abiertamente de la relación entre ambos, pero algunos compañeros confiaron a la policía que los dos eran muy cercanos y se llevaban bien. Algunos incluso insinuaron que, a pesar de que Brittany estaba casada, ella y Jonathan estaban involucrados en una aventura secreta. Al enterarse de esto, los oficiales tuvieron un mal presentimiento y decidieron visitar la casa de los Armando para comprobar la situación. Cuando llegaron, la madre de Armando abrió la puerta y les explicó que su hijo y su nuera habían ido de excursión y que actualmente ella estaba sola en casa cuidando a los niños. Añadió que en la casa contigua vivían su hijo y su nuera. Cuando los investigadores entraron al baño de la casa contigua, descubrieron una gran cantidad de sangre en la bañera. Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente de la gravedad de la situación. Una amiga de Brittany informó a la policía que había recibido un mensaje de ella ese mismo día, indicando que había planeado mudarse a Nuevo México. Su hermana vivía allí y todo parecía estar bien planeado. Allí comenzaría una nueva vida. Además, Brittany mencionó que había planeado mantener cierta distancia con su esposo, Armando. A las 22:20 de esa noche, los oficiales vieron el auto de Armando estacionado frente a su casa. El auto era del novio de su mamá, pero el hombre lo conducía todos los días. La policía decidió buscarlo y preguntarle si sabía el paradero de su esposa Brittany. Armando luego explicó que la última vez que vio a su esposa fue la noche del 19 de septiembre, alrededor de las 2 de la madrugada del domingo 20 de septiembre. Estaban al borde de la carretera, cerca del desierto, a unos 15 kilómetros de su casa. Debido a la reciente tensión en su relación, Brittany se bajó del auto allí y decidió ir a acampar con amigos por un tiempo. Esa noche, Armando se dio cuenta de que su matrimonio no tenía reparación. Emocionalmente alterado, dejó allí a su esposa. Durante el resto de la noche, condujo sin rumbo por la carretera, aceptando poco a poco la situación. No quería que sus hijos lo vieran en ese estado. Armando detalló a la policía la ruta que condujo esa noche, explicando que había llamado repetidamente a su esposa durante ese tiempo. Brittany finalmente le pidió que no la molestara más. El día después de la desaparición de Jonathan, 3 cazadores encontraron un jeep estacionado en una zona de acampada prohibida a una docena de kilómetros de distancia. Acampar allí era ilegal debido a la presencia de grandes osos. Tocaron la bocina del coche y un perro empezó a ladrar. Los 3 cazadores notaron entonces que Brittany intentaba calmar al perro. Los cazadores le dijeron a Brittany: «Esta zona no permite acampar», advirtieron. «Acampar aquí es muy peligroso debido a las advertencias de oso», dijo Brittany a los cazadores sin saberlo. Luego, los 3 cazadores abandonaron el área e informaron de la situación a los funcionarios de pesca y caza de New Hampshire. Más tarde, los funcionarios locales informaron a Brittany que tenía que irse porque acampar allí era ilegal. Brittany empacó sus pertenencias y cuando salía del campamento susurró:
Estoy en problemas. Este comentario no llamó inmediatamente la atención de los agentes. Más tarde, informó a los oficiales que había dejado atrás la jaula de su perro, por lo que los oficiales decidieron regresar al campamento para recuperarlo. Cuando regresaron, uno de los agentes notó marcas de arrastre en el suelo. Siguiendo estas marcas, descubrieron una lona impermeable que contenía un objeto que parecía ser un cadáver. Cuando abrieron la lona, se horrorizaron al encontrar un cadáver decapitado. Además, encontraron una cantidad importante de sangre en el maletero del jeep. Ante estas pruebas, la policía arrestó a la mujer y la llevó a la comisaría. Durante el arresto, un oficial le quitó las gafas de sol a Brittany y encontró graves hematomas alrededor de sus ojos, lo que indicaba que había sido brutalmente golpeada. Durante el interrogatorio policial, confesó todo sin reservas. Según Brittany, a las 11:13 a.m. del sábado 19 de septiembre, se encontraba tomando una ducha cuando su esposo notó su reciente comportamiento inusual. Decidió revisar su teléfono. Al descubrir su historial de llamadas con Jonathan, enfurecido la confrontó en el baño. Armando sometió a su esposa a fuertes golpizas y abusos verbales, especialmente en el rostro. Esto provocó que sus ojos se hincharan y se amorataran, y que le sangrara la nariz. A pesar de las graves heridas de Brittany, Armando no cedió. La arrastró al dormitorio, la arrojó con fuerza sobre la cama y continuó con la violencia. Luego tomó un arma y presionó el cañón en la boca de Brittany, simulando una posición de disparo. En ese momento estaba aterrorizada, creyendo que habían llegado sus momentos finales. Armando intentó estrangularla en repetidas ocasiones, intentando hasta matarla. En medio del caos, decidió tenderle una trampa a Jonathan. Utilizó el teléfono de Brittany para enviarle un mensaje a Jonathan y concertó un encuentro en un lugar apartado al aire libre. Cuando ella recuperó el conocimiento, Armando le informó que había concertado la reunión con su amante y la obligó a acompañarlo. De camino al lugar de encuentro, volvió a golpear la cara de Brittany, provocando que su nariz sangrara abundantemente. Cuando llegaron, Jonathan estaba esperando ansiosamente la llegada, sin saber por completo que había caído en una trampa aterradora. Al encontrarse con Jonathan, el agresor no perdió el tiempo y lanzó un ataque violento, tomando a Jonathan con la guardia baja y haciéndolo caer al suelo. En su furia, le entregó a Brittany un arma y le exigió que demostrara su remordimiento matando a su amante como forma de expiación. A pesar de las repetidas órdenes de su esposo de jalar del gatillo, Brittany quedó paralizada por el miedo y no pudo cumplir. Luego, este la obligó a pararse sobre el cuello de Jonathan, tratando de asfixiarlo. Sin embargo, Brittany no aplicó suficiente presión y no logró acabar con la vida de Jonathan. Extremadamente enojado con las acciones de su esposa, obligó al chico gravemente herido a sentarse en el asiento trasero del auto. Luego obligó a Brittany, usando un cuchillo afilado, a cortarle las muñecas a Jonathan. Brittany, temblando y rezando, no tuvo más remedio que cumplir con las exigencias de su marido y herirlo. Armando luego ordenó a Jonathan que subiera al auto, con Brittany en el asiento del conductor y este en el asiento del pasajero. Cuando estaban a punto de irse, de repente se dio vuelta y le disparó 3 tiros al chico, 2 de ellos en el pecho y 1 en la cabeza. Después de matar a Jonathan, la pareja se llevó su cuerpo a casa. Armando le ordenó a su esposa que reuniera el equipo de campamento necesario y luego la obligó a conducir el auto de Jonathan con su cuerpo adentro hasta un bosque remoto. Le dijo que la seguiría en otro vehículo. Antes de partir, comunicó a su esposa que a la mañana siguiente, cuando saliera el sol, la perdonaría por su infidelidad. Antes de llegar a su destino, compraron en una tienda lonas, aceleradores, productos de limpieza y una pala, y luego acamparon en el bosque. Para Brittany, la pesadilla estaba lejos de terminar. Armando exigió que decapitara al muerto Jonathan, explicando que, sin la cabeza, las autoridades no podrían identificar el cuerpo. Bajo la amenaza de muerte de su marido, cumplió a regañadientes con sus demandas. El asesino cavó un hoyo profundo en lo más profundo del bosque para enterrar la cabeza de Jonathan y luego ordenó a su esposa que envolviera el cuerpo en la lona.
El lunes por la mañana, debido a la falta de señal de red en el bosque, condujo hasta un área abierta, llevándose el teléfono del fallecido. Planeaba hacerse pasar por él y enviar mensajes a amigos y familiares para demostrar que Jonathan se había ido voluntariamente. Antes de tomar cualquier medida, llamó a su madre. Cuando se le informó que la policía estaba buscando a los amantes, regresó inmediatamente al campamento. Destruyó el teléfono haciéndolo pedazos y esparció los fragmentos en diferentes lugares. Posteriormente, obligó a su esposa a enviar mensajes a sus amigos, informándoles que se mudaría a Nuevo México para comenzar una nueva vida. Después de pensarlo un poco, decidió regresar solo a casa para encargarse de la investigación policial. Le dijo a su esposa que regresaría al campamento en 4 días para recogerla y que para entonces sería mejor que hubiera limpiado el cuerpo. Antes de irse, Armando le entregó las herramientas del crimen a su esposa, diciéndole que con estas herramientas estaría protegida de la vida silvestre. Durante el interrogatorio, los agentes comprobaron que Brittany se encontraba en estado de terror y había sufrido diversas heridas, en particular alrededor de los ojos, que estaban amoratados e hinchados. Después del interrogatorio, la llevaron al hospital para recibir tratamiento. Los resultados del examen médico coincidieron con los acontecimientos que Brittany había descrito. Esa noche, la policía contactó a Armando por teléfono y le pidió que fuera a la comisaría para investigar la desaparición de su esposa. Este se negó, insistiendo en que su esposa no estaba desaparecida, sino que simplemente estaba acampando, como había explicado anteriormente. La policía insistió en que garantizar la seguridad de Brittany era su deber, por lo que todavía se la consideraba desaparecida. Armando fue arrestado ese día. Al llegar a la comisaría, los agentes le leyeron sus derechos. Les afirmó que tenía derecho a asistencia jurídica. La policía descubrió rasguños en su muñeca derecha y manchas de sangre en su pantorrilla izquierda. Con la ayuda de Brittany, la policía localizó con éxito la cabeza de Jonathan y fue conducida a los lugares donde su esposo había atacado a Jonathan varias veces. Con base en las pruebas recopiladas, Armando fue acusado de asesinato en primer grado. Brittany enfrentó cargos de manipulación de pruebas y otros delitos relacionados. Ella se declaró culpable y acordó cooperar con el Estado durante el juicio. Según el acuerdo de culpabilidad con el fiscal, Brittany también se comprometió a pagar los gastos del funeral de la víctima y cualquier asistencia psicológica que su familia pudiera necesitar. Después del incidente, el abogado de la mujer solicitó la libertad bajo fianza, pero el juez denegó la solicitud. Brittany admitió cargos de falsificar, destruir, ocultar o retirar elementos destinados a obstruir la investigación. Fue condenada a entre 3,5 y 7 años de prisión. El juicio de Armando comenzó en mayo de 2022 y finalmente fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Janelle era una joven prodigio académica de buen corazón que era adorada tanto por sus compañeros como por sus profesores. Pero la noche de su cumpleaños número 16 fue con su padrastro a dar un paseo en coche hasta una zona remota y aislada a media hora de distancia. A partir de ese momento desapareció sin dejar rastro. Unos días después encontraron a su padrastro en Atlanta, a 100 millas de distancia, pero Janelle no estaba con él. El misterio de la desaparición de Janelle y lo que su padrastro podría haberle hecho sorprendió a todos cuando la policía reveló poco a poco la verdad. El tema de este caso es Janelle, quien nació el 17 de abril de 2001 en Palestina, una ciudad del este de Texas. Después de su nacimiento se mudó con su madre soltera, Tanya, a Augusta, la tercera ciudad más grande de Georgia. Desde muy joven fue increíblemente simpática, y su amabilidad, inteligencia y cortesía la hacían excepcionalmente encantadora. Con su personalidad cálida y dulce, era amigable con todos los que la rodeaban. En la escuela se destacó académicamente y recibió numerosos elogios tanto de sus compañeros como de sus profesores. Durante la escuela secundaria incluso obtuvo el premio presidencial a la excelencia académica.
firmado por el expresidente George W. Bush. Este es uno de los honores más altos que un estudiante de secundaria en los EEU puede lograr con solo un estudiante y una mujer seleccionados cada semestre, lo que lo hace extremadamente valioso. El sueño de ella era convertirse en médico para ayudar a quienes padecían enfermedades. En su tiempo libre disfrutaba participando en diversas actividades, siendo el béisbol su favorito. También apreciaba el tiempo que pasaba con su familia, particularmente con su abuela y su tío. Además, Janelle era una amante de los animales y le gustaba especialmente cuidar al perro Rottweiler de su tío. A partir de marzo de 2017, el comportamiento de Janelle, de 15 años, comenzó a generar preocupación entre quienes la rodeaban. Durante varias semanas, su rendimiento académico disminuyó drásticamente. La alguna vez vivaz y alegre chica parecía haber desaparecido, reemplazada por frecuentes silencios y tristeza. En clase luchaba por seguir el ritmo de las lecciones, lo que sorprendía y preocupaba a sus profesores. Estaba claro que algo la preocupaba, pero nadie sabía la causa exacta. El 17 de abril de 2017, el cumpleaños número 16 de Janelle también coincidió con la Pascua de ese año. Para celebrar esta doble ocasión, amigos, familiares y vecinos se reunieron para una animada fiesta de barbacoa. Janelle estaba extremadamente feliz ese día. Después de un día completo de festividades, su madre, Tanya, se sintió agotada y se fue a la cama temprano. Más tarde esa noche, el padrastro de Janelle, Tripp, de 39 años, recibió una llamada de un amigo diciéndole que su auto se había averiado y necesitaba ayuda. Sin dudarlo, Tripp decidió ayudar a su amigo. Tripp no estaba familiarizado con el uso de teléfonos inteligentes y no tenía mapas ni función GPS en su teléfono. Por lo tanto, pidió prestado un teléfono inteligente a su esposa, Tanya, pero no sabía usarlo y necesitaba orientación. En ese momento crucial, Janelle aceptó voluntariamente acompañar a su padrastro en un viaje a Clark Hill, Carolina del Sur, que estaba a media hora de distancia. A la mañana siguiente, cuando Tanya se despertó, se dio cuenta de que su esposo aún no había regresado. Y lo que la alarmó aún más fue cuando notó que su hija también faltaba en el dormitorio. Inmediatamente se dio cuenta de que Janelle debía haber acompañado a su esposo a Clark Hill para ayudar con el uso del mapa. Rápidamente intentó llamar a los teléfonos de su marido y de su hija, pero no hubo respuesta. Después de esperar ansiosamente durante varias horas, Tanya ya no pudo quedarse de brazos cruzados y decidió llamar al 911. La policía inmediatamente inició una búsqueda después de recibir el informe. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Tripp y Janelle se extendió rápidamente por toda la comunidad. Los residentes se ofrecieron como voluntarios para unirse a los esfuerzos de búsqueda, y Tanya también inició una transmisión en vivo en Facebook para buscar una mayor participación pública en la búsqueda de sus queridos familiares. Desafortunadamente, a pesar de los numerosos voluntarios, la búsqueda durante más de 2 semanas no arrojó pistas valiosas. Para llevar esperanza a la familia casi destrozada, un pastor local se unió a la transmisión en vivo de la madre en Facebook, instando a la gente a apoyar y cuidar a la familia e iniciando una campaña de recaudación de fondos para recompensar a cualquiera que pudiera proporcionar información útil a la policía. Durante una emotiva transmisión en vivo, la madre compartió una actualización desgarradora. Había estado sufriendo de un tumor cerebral y cáncer de pulmón, razón por la cual se acostó temprano la noche del cumpleaños de su hija en lugar de acompañar a su esposo a Clark Hill. 2 semanas después de la desaparición, la camioneta blanca de Tripp fue encontrada a solo 1 milla de su casa. Un avance significativo ya que los investigadores no habían encontrado pistas valiosas en las 2 semanas anteriores. Sin embargo, al inspeccionar el vehículo, la policía no encontró signos de lucha ni otras pistas. La policía creía que si la camioneta había estado estacionada allí, Tripp y Janelle probablemente estaban cerca. En consecuencia, intensificaron sus esfuerzos de búsqueda en la zona. Mientras tanto, los investigadores analizaron los datos telefónicos de Tripp y Janelle y descubrieron que sus teléfonos nunca se habían movido en dirección a Clark Hill. Esto presentó un gran enigma para la policía.
¿Fue genuina la llamada de ayuda a Tripp de su amigo? Si es así, ¿por qué nunca habían viajado hacia Clark Hill? Como resultado, la policía decidió profundizar en el pasado del hombre. Al mismo tiempo, la salud de Tanya comenzó a deteriorarse rápidamente. Con su grave enfermedad y la noticia de la desaparición de su familia difundiéndose por toda la comunidad, muchas personas de buen corazón se acercaron para ofrecer apoyo financiero. Día tras día, la investigación sobre la desaparición permaneció estancada, atrayendo una amplia atención de los medios de comunicación. Organizaciones de noticias de todo Estados Unidos informaron ampliamente sobre el caso. A pesar de las numerosas pistas proporcionadas por el público, Tripp y Janelle seguían desaparecidos. El caso preocupó a todos los que conocían a Tripp y Janelle. Aunque habían pasado varios meses, muchos todavía esperaban que encontraran al padre y a la hija y que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, también hubo una creciente preocupación cuando la gente se dio cuenta de que el padrastro había sido liberado recientemente de prisión y no era conocido por seguir las reglas. A medida que se profundizaba la investigación policial sobre Tripp, empezaron a surgir más detalles inquietantes. Antes de conocer a Tanya, Tripp había estado casado durante 10 años con una mujer llamada McKee. Se conocieron en 2000 y se casaron en 2003. En ese momento, Tripp era mecánico. Según McKee, su exmarido Tripp era un buen hombre en muchos aspectos, pero tenía mal genio, bebía mucho y a menudo se volvía extremadamente agresivo cuando estaba borracho, lo que lo hacía muy impredecible. Vivieron juntos durante 10 años y tuvieron 2 hijas. Después de su separación, el hombre continuó acosando a McKee, incluso irrumpiendo en su casa a través del dormitorio de su hija. Tripp fue encarcelado por un grave ataque a la hija de McKee, pero incluso mientras estaba en prisión, continuó acosando y amenazando a McKee en línea. McKee estaba profundamente preocupada por su liberación, creyendo que era peligroso. Para evitar cualquier contacto, se negó a utilizar las redes sociales y trató de mantener el perfil más bajo posible. Cuando se enteró de que su exmarido estaba a punto de obtener la libertad condicional, McKee entró en pánico e inmediatamente escribió a la Junta de Libertad Condicional, rogándoles que no liberaran a Tripp. Desafortunadamente, sus súplicas no fueron atendidas. Ella sabía desde hacía mucho tiempo sobre la aventura de Tripp con Tanya, especialmente después de enterarse de que ésta tenía una hija. McKee advirtió a Tanya que su marido era muy peligroso, pero todas sus advertencias fueron en vano. Antes de que fuera encarcelado, se había casado apresuradamente con Tanya. Después de su liberación, se mudó directamente con ella y sus 2 hijas. Con esta información, la policía creyó que era hora de cambiar el foco de su investigación. Como resultado, Tripp se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Chica. El 1 de mayo de 2017, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Tripp por cargos de secuestro. Cuando Tanya se enteró de esta noticia, su reacción fue inesperada. En las redes sociales continuó expresando preocupación por la desaparición de su hija, pero creía firmemente que su esposo no había secuestrado ni lastimado a su hija. Ella defendió activamente a su marido, alegando que la oficina del sheriff había cometido un error y que su marido estaba siendo acusado injustamente. La policía había recibido un aviso de que este había sido visto en Atlanta, lejos de donde se centraba la búsqueda. El día después de que se emitió la orden de arresto, los periodistas le preguntaron a la madre si sospechaba que su esposo, Tripp, y su hija estaban involucrados en secreto y se habían fugado juntos. La respuesta de Tanya fue muy emotiva. Les dijo a los periodistas que, aunque su esposo Tripp había estado involucrado con una mujer tan joven como su hija, su relación había terminado rápidamente. Esta reacción parecía completamente inapropiada e irracional para una madre cuya hija llevaba tantos días desaparecida. Mientras tanto, los investigadores confirmaron que durante la investigación había realizado 3 viajes de ida y vuelta entre Atlanta y Augusta, pero no había señales de Janelle. La policía empezó a sospechar que la madre podría saber dónde se escondía su marido.
El 23 de mayo de 2017, 40 días después de la desaparición de Janelle, la policía recibió un aviso de que Tripp había sido visto en una empresa de mudanzas en Atlanta. Al recibir el informe, la policía actuó con rapidez. Sin embargo, cuando forzaron la puerta para arrestarlo, la escena que tenían ante ellos fue impactante. Tripp estaba en la habitación, pero no estaba solo. Lo acompañó su esposa, Tanya. Todas las pruebas apuntaban a que Tripp estaba involucrado en la desaparición de Janelle. Pero, ¿por qué estaba Tanya, la madre de Janelle, con su marido en ese momento? Esta pregunta dejó desconcertada a la policía. Tripp y Tanya fueron arrestados de inmediato y enfrentaron cargos de secuestro. Después de su arresto, la policía interrogó a la pareja por separado. Tripp afirmó que la noche de la desaparición de Janelle no fueron a Clark Hill, sino que viajaron a Atlanta. Dijo que al llegar a Atlanta le dio a Janelle algo de dinero y le dijo que tomara un autobús de regreso a Augusta. Dijo que no la había visto desde entonces. Por otro lado, Tanya dio una explicación extraña, intentando demostrar que su presencia con su marido era simplemente una coincidencia. Afirmó que mientras conducía hacia Atlanta, vio a su marido caminando por la carretera. Cuando se difundió la noticia del arresto de Tripp y Tanya, amigos, familiares y el pastor quedaron conmocionados y atónitos por el engaño de la mujer. Les resultó difícil de creer y se preguntaron por qué ella haría tal cosa. Los investigadores creyeron que Janelle debió haber enfrentado algo muy serio, con su madre biológica y su padrastro involucrados. La evidencia también mostró que Tripp había estado escondido en una casa abandonada cerca de una tienda de comestibles durante mucho tiempo y había sido visto varias veces por los lugareños. Además, su esposa lo había visitado varias veces durante este periodo. La chica todavía no había sido encontrada. En junio de 2017, la policía anunció en una conferencia de prensa que creían que Janelle estaba muerta. Como resultado, los cargos contra Tripp y Tanya fueron elevados a asesinato en primer y segundo grado. Ambos fueron detenidos, pero la investigación no quedó ahí. Tanya había hecho esfuerzos considerables para engañar a los investigadores, por lo que se hizo necesario separar la verdad de las mentiras. La policía, después de revisar el historial médico de ella, se sorprendió al descubrir que nunca había estado enferma y no había padecido cáncer. Todo esto fue simplemente un intento de ganarse la simpatía y recaudar fondos. Un año después de esta trágica desaparición, un equipo de dedicados voluntarios continuó buscando pistas relacionadas con este horrible caso. El 8 de marzo de 2018 registraron el jardín de una casa abandonada y descubrieron inesperadamente restos humanos. Inmediatamente se pusieron en contacto con la policía. Dado que Janelle se había sometido a un examen dental antes de su desaparición y tenía registros dentales, los expertos forenses identificaron rápidamente los restos como los de la desaparecida Janelle. Además, los restos habían sido desmembrados. La siguiente investigación provocó escalofríos en la policía. 5 meses después del arresto de Tripp, se descubrió que él y su esposa Tanya se habían puesto en contacto con un sicario secreto. Este sicario se había reunido con ellos varias veces entre septiembre y diciembre de 2015. En octubre de 2016, apenas 6 meses antes de la desaparición de Janelle, la pareja se reunió con el sicario 3 veces, siendo el único tema el asesinato de Janelle. La policía sospechaba que Tanya había estado involucrada en la planificación del asesinato de su hija Janelle. Al verse a sí misma como una competidora, Tanya temía que se enamorara de él. La inocente Janelle no sabía que su vida estaba en peligro, y la persona que pretendía acabar con su vida resultó ser su madre. Debido a la pandemia, el juicio del caso se ha pospuesto varias veces. La pareja ha mantenido su inocencia hasta el día de hoy. Según los resultados de la búsqueda, Janelle tenía una relación muy estrecha con su abuela y su tío. Si Tanya realmente no podía aceptar a su hija, podría haber elegido confiarles a Janelle el cuidado a ellos, pero no decidió hacerlo. Incluso ahora sigue siendo incomprensible qué llevó a la madre a cometer un delito tan grave contra su hija.
Según las especulaciones de la policía, ella podría haber visto a Janelle como una rival en su nueva relación y querer eliminar a esta competidora. Esto puede explicar por qué la reacción de Tanya cuando se le preguntó si sospechaba que su esposo y su hija se habían fugado no fue la de una madre preocupada por la desaparición de su hija durante unos días, sino más bien la de un competidor cuya herida fue tocada por la pregunta del periodista. Además, desde febrero de 2017, las calificaciones de Janelle han ido bajando, enojándose y asustándose fácilmente en clase, lo cual es completamente diferente de su comportamiento anterior. Debe haber encontrado algunos problemas psicológicos extremadamente graves. La policía cree que el escenario más probable es que su padrastro abusara sexualmente de ella, lo que intensificó aún más los celos de Tanya y le hizo creer firmemente que su hija representaba una amenaza para su nuevo matrimonio. Según las especulaciones de la policía, es muy probable que la madre de Janelle fuera responsable del asesinato de su propia hija. Elegir la noche del cumpleaños de Janelle para cometer el crimen podría haber sido una forma de oscurecer las circunstancias de su desaparición. Para aclarar sus propias sospechas, Tanya hizo que su marido Tripp se deshiciera del cuerpo de Janelle. Este no tuvo más remedio que obedecer, ya que acababa de salir de prisión y no tenía ningún otro lugar a donde ir sin Tanya. Sin embargo, ¿por qué Tanya, que quería estar con Tripp, lo implicaría en la desaparición de Janelle? Esto sigue siendo un misterio importante.